Continuamos aquí en esta mañana de Pintó Pururú y es el momento de conectarnos con ella porque estamos con ganas de hablar y cómo no vamos a parlotear si aquí estamos las cotorras del mal en pleno para hablar de política con la señorita Marina Yago. ¿Cómo le va? Buenas, tanto tiempo. ¿Cómo le va? Parecía reseguida la mina. Está muy bien, hay cosas que hablar y sí, ¿por qué no? Puede pasar días que no y de golpe una semana le metemos 2 columnas, así somos, claro. ¿Viste? Que no nos privamos de nada. Feliz año nuevo, Juani. ¿Qué? Feliz año nuevo, dice. Ay, feliz año, sí, feliz Inti Raymi. Así es, feliz Inti Raymi. ¿Se dice así, feliz Inti Raymi, o hay alguna expresión? Sí, el Inti Raymi, había otra expresión, pero ahora no me acuerdo, pero sí, o... O Yanato va, o cosas así, ¿no? ¿Qué? No, esa esa para el ANSES, cuando saquemos la... Bueno, ¿cómo va por allá? Bien, acá estábamos, a ver, te sumo a esta primera reflexión que nos hacíamos al principio del programa con la Juani. Ayer veíamos la participación del presidente en el cierre de La Libertad Avanza en La Plata y no sé qué, y su discurso totalmente forzoso, violento, con aplaudidores pagos ahí, ¿no? Como muy grotesco cada vez más todo. La pregunta que yo me hago, y acá, a ver, como socióloga y analizando, ¿qué actitud tomar frente a esto? Porque claramente es una provocación diseñada para eso, que ya no, la sensación de que ya ni siquiera hace pie en una escandalización profunda, pero tampoco naturalizarlo, pero tampoco darle entidad, ¿no? ¿Cómo abordar ese tipo de noticias, de discursos, que están buscando nuestra reacción? ¿Cómo nos paramos frente a eso? Me encanta porque cada vez que hablo con este programa tengo un título que no tengo, que es el de socióloga, y me hace sentir tan bien porque es como, claro, yo siempre digo, me equivoqué en la vida, estudié cualquier otra cosa menos sociología. Siempre te pongo. Y hablo con la... Siempre te pongo títulos que siempre. No son. Te hablo de economía cuando no, te pongo politóloga cuando querés hablar de otra cosa, socióloga, psicóloga. Sí. Acá sos todo, Marina, claro. ¿entendés? ¿Qué título necesitas? Presentame como todóloga y listo, claro. Vamos a hablar con la todóloga y chao, ¿se entiende? Obvio. Sí. Sí. Igual reparás ahí algo, una deuda interna que me encanta. Las palabras importan. Yo creo que nunca hay que perder nunca hay que perderle gravitación al discurso. Me parece que además esto no es una opinión cualquiera, no solo porque es el presidente, por lo tanto su palabra tiene un valor, sino también porque es parte de una estrategia. Es decir, no se trata de una expresión individual o espontánea, que el tipo estaba caliente y lo tiró y eso incurrió en una popularidad y de repente se hizo viral, sino que se trata de una operación sistemática, estudiada, financiada y viralizada. Sí. A través de lo que podríamos llamar laboratorios de guerra cultural. Sí. Es decir, es una marca política, es una estrategia donde la política es política del odio, es una administración desde el Ejecutivo de un afecto circulante que sabemos que es una energía que coopta los cuerpos y los atraviesa. Por eso a mí me gusta más la idea de odio y no tanto de discursos de odio, porque discurso apelaría a una racionalidad y en realidad, en primer lugar, es una energía negativa que circula, ¿no? Sí. Tanto por los cuerpos como también por el algoritmo, porque también podemos hablar que hay un entrenamiento algorítmico en esta modalidad, en este discurso. Y entonces por eso creo que nunca hay que dejarla pasar, aunque sea recontra agotador y de una paja tremenda. Volver a decir, che, otra vez lo hizo, otra vez hay que desandar y explicarle al señor que desde el lugar donde está no se pueden decir esas cosas. Recientemente hubo una expresión de odio de Spert en un evento en una universidad privada y lo callaron de ahí, o sea, lo callaron y me parece que bueno, que ya está viendo alguna señal de agotamiento. Lo que pasa es que genera un estupor del cual es difícil salir. Cuando te atacan, no sé, Juan, te habrá pasado 2000 de veces que por ahí te dicen algo horrible en la calle y tu primera
reacción no es tirarle una pedrada, te quedás callada, te congelás y la reacción viene como a los minutos después, decís la concha, tarde que reaccioné. Sí. Bueno, ese estupor me parece que cada vez lo tenemos que poder ir administrando mejor y salir de esa anomia que nos provoca ese impacto, ¿no? Porque, también, como vuelvo a decir, no es una opinión, es una estrategia. Sí. Sí, hay veces, depende de quién viene, ¿no? Depende de eso también, ¿no? Como hay veces que lo decís, bueno, listo, lo dejás pasar y como decís vos, te callás, después te viene la reacción, decís, bueno, ¿qué hubiese hecho? O, le hubiese contestado, lo hubiese dicho, no hubiese dicho. Pero bueno, en este caso es el presidente, ¿no? O sea, es como que no se lo podés dejar pasar, o es o sea, es alguien que está ocupando un cargo, son funcionarios públicos, no es que es el vecino o es el otro, ¿me entendés? Que bueno, viste, por ahí en la sociedad suceden cosas pero cuando son funcionarios públicos y que se estén manejando esos niveles de agresión, digamos, ¿no? O sea, porque primero, el término cuca son como unas cucarachas, ¿me entendés? O sea, el soy cruel, la crueldad, es algo, como decía al principio, es algo que es de una persona que disfruta ver sufrir al otro. Siente gozo por ver sufrir, ¿no? A ver, ¿cómo posicionarnos frente a esto? Porque entiendo que no es bueno naturalizar y ni siquiera escuchar más, pero sí, cuando ya vemos esto que decís, Mar, que es claramente diseñado, cada vez se nota más. Antes, cuando el presidente era un panelista de Intratables y sus exabruptos parecían espontáneos y naturales, bueno, tuvo un rating. Ahora cada vez se nota más ese diseño, todo muy calculado, los aplausos acá, allá, ¿no? Ese armado que está buscando esa reacción. Y digo, ¿cómo posicionarnos frente a eso sin quedarnos en el laberinto que ellos nos proponen? Porque está claro que no les importa que nosotros nos rasguemos las vestiduras apelando al sentido común de lo que un presidente debería o no debería hacer, ¿no? Digo, ¿cómo abordar esto? Me parece que bueno, que está bueno la justicia, que actúe, las denuncias de los otros funcionarios públicos, pero digo, nosotros, comunicadores populares o gente de a pie, ¿cómo nos vinculamos con esa información que además nos va generando ese desgaste que ellos quieren, porque lo van logrando? ¿Cómo, o sea, de qué manera interceder con eso? Decir, che, bueno, hasta acá, ¿cómo ponemos un límite a eso? Bueno, el lugar del comunicador siempre tiene que ser el de analizar ese discurso, el de detenerse y volver a reflexionar cuantas veces sea necesario, casi como hacen los curas o los predicadores todo con su sermón. Si hay que sermonear sobre esto, si hay que volverse a detener del lugar de comunicador, hay que hacerlo. Pero después está el lugar que nos compete a nosotros, los sociólogos, que conjunto diverso si lo hay, que tiene que ver con investigar un poquito más allí, porque como esto es parte de una estrategia y son palabras diseñadas para modificar el marco mental desde el cual se interpreta la realidad, implica un cambio antropológico y un cambio sociológico muy, muy importante. Digo, la permanente acusación moral, la despolitización y la simplificación emocional a la que estamos siendo sometidas grandes porciones de la población tiene tintes de tortura psicológica. Sí. Son mecanismos de tortura psicológica. Entonces, ahí corresponde hacer una investigación un poco más profunda sobre cómo es este reparto de lo sensible en el plano nacional, tratar de mapear zonas de densidad, de concentración de ciertos aspectos, de otros, también tratar de entender las estructuras políticas como por ejemplo la polarización en términos afectivos, tratar de ver ahí en la polarización que en realidad hay afectos en juego, que quizás no solo son los proyectos de país o los proyectos políticos los que están en disputa, en pugna o lo que no pueden coincidir, sino también la forma en que esa afectividad está procesada. Hay un gran compromiso también entre lo biológico y lo computacional. Digo, cuando Goebbels, que fue el ministro de propaganda nazi, advertía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, hoy eso escaló de una manera tremenda con la propaganda de odio a través de las redes sociales y requiere, digamos, mirar críticamente con cierto ímpetu de regulación. Me parece que acá lo que está haciendo falta es diseñar ciertos acuerdos o marcos normativos que regulen esto,
pero primero para poder diseñarlo, para poder decirle a los estados, muchachos, esto hay que controlarlo, esto hay que censurarlo, esto hay que regularlo, como pasó en su momento. Hay muchas cosas tóxicas, farmacones en el sentido de no solo de sustancias, sino también pueden ser sin sustancias, como el caso de las redes sociales, que en su principio generaron fascinación y después la humanidad se fue dando cuenta que nos hace mierda, qué sé yo. Los barbitúricos cuando se inventaron se los ponía en el chupete el bebé para que duerma y se promocionaba por televisión, que 2 gotitas de barbitúrico estaba bárbaro, y las amas de casa estaban todas falopeadas con anfetaminas cuando se descubrió la anfetamina, y el LSD cuando salió al mercado era para curar la psicosis. Digo, hay un montón de experimentos en los que la humanidad se metió y después reculó, y sobre esto sin lugar a dudas en algún momento va a haber que llegar un tinte regulatorio. Entonces me parece que cada uno desde su rol que le compete tiene que empezar a mirar esto. Hay ya bastante consenso sobre el impacto, por ejemplo, del pantallo en las infancias, sobre la importancia de hablar sobre lo que ven, pero bueno, siempre se cree que en la vida adulta uno se convierte en adulto y ya no es voluble, ya no es manipulable, y no es así. Esto vino teniendo digamos, desde el ministro de propaganda nazi a la fecha un montón de actualizaciones, con Steve Bannon, que fue la estratega de Trump. Está muy bien descrito en el libro Los ingenieros del caos. En el caso Argentina, con el desembarco de Durán Barba, que recuerden que trataba al electorado como simios y decía que la gente no vota por lo que piensa, sino por lo que siente, y ahí fue que generó impulsos de comunicación basados en afectividades positivas, con el sí se puede, revolución de la alegría, donde lo que se buscaba era un impacto emocional, pero no se contaba cuáles eran las propuestas o se escondían cuál era la propuesta. Sí, el Cambridge Analytica y las redes sociales. Sí, y como también ahí, por ejemplo, recién nombrabas varias cosas, ¿no? Porque nombrabas a Goebbels, el ministro de propaganda de Coso, y vos te das cuenta que, o sea, las formas que tiene este gobierno son iguales a las que tenía, digamos, el nacionalsocialismo en ese momento, como en las formas de comunicar, ¿no? O sea, es como siguieron el plan de Goebbels y del otro muchacho al pie de la letra. Y recién dijiste, ¿cómo fue lo que dijiste recién de...? Ay, se me escapó de la cabeza. Bueno, eso, pero yo lo vengo observando. Bannon de Trump. No, después. De Trump. Durán Barba. Bueno, no, bueno, ya se me va a venir. No, Durán ya Barba, el electorado como simio. Sí, no. No sé, yo digo... Claro. Yo digo y no siempre me acuerdo lo que digo, pero no. hice ahí un repaso. Ya me voy a acordar. En el caso argentino es tal cual. La Libertad Avanza entendió, bueno, este espacio político que por supuesto excede a lo partidario de la Libertad Avanza, entendió estas tesis de que los electorados votan por lo que sienten y que es más primitivo mover a las personas a nivel emocional. Eso. Lo cual neurobiológicamente tiene sentido porque nuestra corteza frontal, que es la que razona, es bastante más reciente, tiene varios miles de años menos que nuestro sistema límbico, que es mucho más primitivo. Entonces la reacción emocional es una reacción muchísimo más visceral y espontánea. Claro, y es más fácil de manipular. Vos fijate cómo manipularon con el odio, ¿no? O sea, y con la bronca, o sea, como supieron canalizar una bronca de un momento... Y la empezaron a exacerbar, ¿no? O sea, y ahora están lo que hicieron los nazis, ¿no? Lo que hicieron los nazis con los judíos se hizo en Argentina, claro, se hizo en Argentina con los significantes Cristina Chorra, asociación ilícita, el Estado como banda de ladrones. Claro, por eso. Empezó por ahí. Es exactamente igual. Empezó por ahí. Y aparte, cómo empieza, digamos, vos fíjate cómo cuando subió Javier Milei, cómo empezó, digamos, a los distintos partidos políticos que le hacen oposición a querer hacerlos mierda, que justamente es lo que hizo Hitler, el nacionalsocialismo, digamos, cuando asume el poder, ¿no? Y otra cosa que vos recién decías, la revolución de la alegría y qué sé yo, cómo las iglesias evangélicas apoyaron mucho todo eso, ¿no? O sea, no nos olvidemos, ¿no? Que hay ese entramado, ¿no? Sí, hay que toda no una se ve, claro. Porque vos veías que eso de la alegría y no sé qué, y la forma discursiva de los, claro, la forma discursiva de Mauricio Macri en ese momento, todo eso era muy de la iglesia evangélica,
¿viste? O sea, la forma en que ellos tenían esos discursos, vos veías un pastor evangelista y escuchabas a Mauri, a Vidal o a cualquiera del PRO en ese momento, y era así, me tenía un calco de lo que es el coaching evangélico, ¿no? Absolutamente. Y yo a esta altura del partido ya digo el partido evangélico, porque es un jugador Claro, vital sí, en las elecciones. sí. Como en Argentina, hacia los finales me acuerdo que hubo una encuesta del 2008 que era el 10%, una cosa así, y habíamos visto después, 2009, y después habíamos visto 10 años después, en el 2019, que se había duplicado, que ya era el 20%. Probablemente esa cifra siga en aumento y estemos hablando de un tercio de la población argentina evangélica, y de la mano de estas iglesias, porque son varias, porque tienen un sistema mucho más diferido, digamos, de conducción, no tan verticalista como el catolicismo, han desembarcado figuras como Rodríguez Larreta, no solo Mauricio Macri, Ricardo López Murphy, Gómez Centurión, salió también de ahí. Y hay hoy parlamentarios que son representantes de esa iglesia, y también hay que decirlo con todas las letras, es una iglesia muy pro-Israel, muy pro-Israel. Entonces también tiene que ver con esa ocupación en la batalla cultural que sigilosamente va haciendo el judaísmo de derecha, el sionismo. Es parte de esa matriz también de sentido, y no ha parado de crecer, no solo en Argentina, sino también en la región. Quien tiene bien estudiado la relación entre evangelismo y sectores populares es Pablo Semán, en su libro donde dice Ya estaba aquí. Yo soy muy crítica de la mirada de Semán, pero ahí hay unos hallazgos interesantes que tienen que ver con cómo la ideología protestante, que es absolutamente individualista y meritocrática, ha calado en las comunidades, en los sectores populares, con una forma de mejorismo, y este discurso de yo me lo gané, yo trabajo todos los días, a mí no me ayuda nadie, es un discurso muy avalado por las iglesias evangélicas, de superación personal. Sí, porque a Dios... diferencia de la caridad, a diferencia de la caridad cristiana, que intenta ser un poco más comunitaria. Intenta. Sí. Intenta, bueno. ¿Viste cómo es? Para que veas que tenemos muchas cosas de qué hablar, y que está buenísimo que lo hagamos seguido. Se nos fue el tiempo de esta columna, pero bueno, capaz que la semana que viene también ahí te vamos llamando en tu calidad de todóloga, que yo también ahí estoy en ese camino para poder opinar de todo como corresponde, y acá con la querida Juani, porque siempre está buenísimo poder reflexionar. ¿De podóloga? Y hablemos la próxima de la verdadera mafia, de la verdadera asociación ilícita, que es la Drangheta, esta calabresa que nos está gobernando, que me parece que es un punto importante. Y bueno, quedó en el tintero las elecciones no sé por qué las han nacionalizado tanto, las elecciones super municipales y recontracomunales en la provincia de Santa Fe, pero que ya han adquirido vuelo nacional. Lo que me había llamado la atención ahí es cómo Juan Montenegro pasó de ser el delfín de Juan Graboy a ser un pejotista kirchnerista, que no puede decidir nada sin Cristina, ¿no? O sea, si lo miran, a mí me río porque realmente la operación de sentido que están haciendo sobre Montenegro es abominable. Ahora resulta que el factor Cristina es lo que define el futuro de Ciudad Futura. En este caso somos Santa Fe, y bueno, te nacionalizan todo y hacen un desastre, y sabemos que se trata de una organización vecinal que ha surgido desde abajo, con derivas y absolutamente autogestivas, y bueno, y ojalá les vaya muy bien este fin de semana. Bueno, podremos estar analizando también lo que ahí suceda la semana que viene. Ahí vemos si da para analizar esto. Y seguimos charloteando de política, que siempre nos invita a la reflexión. Te mandamos un abrazo grande, Marina. Beso, chicas. Besito, mi amor. Chao, chao.